Capital Sonoro. Ahora. Contralorías anuncian auditoría conjunta sobre 3,8 billones de pesos en recursos de la educación en Bogotá. ¿Qué está en la lupa? Policía de Bogotá sigue sin dar declaraciones satisfactorias sobre abuso de autoridad de policías frente a funcionario del IDRD en la ciclovía de Bogotá. Y como hoy es lunes, tenemos el resumen deportivo con María Fernanda Franco. Ahora, un podcast. Hola, soy Santiago de Narváez y esto es Ahora un podcast. Es lunes 9 de octubre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Cristian León y de Mafe Franco. ¿Qué más, Cris? ¿Qué más, Mafe? Hola a todos y todos los que y las que nos escuchan aquí en Ahora un podcast. Feliz de estar en un nuevo lunes, obviamente lunes de deportes. Bien, Santi, bien, pues uno con la esperanza de que cambie en algún momento Bogotá y sus trancones y no, uno no puede ver ese milagro, la verdad. Nos demoramos ¿cuánto en llegar acá al estudio que queda nada del canal, no? Como a 6 cuadras máximo y como media hora, 20 minutos tal vez. Por ahí, sí, la 68 sigue en obra. Bueno, arranquemos de una vez entonces contigo, Cris. ¿Qué es lo que está pasando con los recursos de la educación en Bogotá? Bueno, las contralorías, por eso es bueno explicarlo, son dos que se unen, por eso les decimos contralorías y no la contraloría, porque es la distrital y también la general de la nación que se unieron para hacer una indagación y algo que conocemos como auditoría. ¿Qué es esto? Hacer un informe evaluado en qué se fueron los recursos. ¿Por qué es importante? Porque aquí llegan recursos muy grandes al sector educación, incluso no solo del distrito, sino también del gobierno. De la nación. Exactamente. Entonces eso es lo que quieren verificar las contralorías, ver si se le dio el manejo adecuado y lo hacen en dos frentes. El principal pues tiene que ver con la infraestructura educativa y de ahí se destinaron exactamente 785 billones en 2022. Y de ahí no se van a auditar todos, eso porque les llevaría demasiado tiempo y a unos recursos que digamos ya se tiene un paralelo de que sí se invirtieron bien. Entonces, ¿a cuánto le van a echar el ojo? A 265 billones. Entonces, ¿ahí cuántos contratos van a revisar? 31, incluyendo 27 del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, 2 del componente de infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje de la Secretaría de Educación Distrital y hay 2 alertas de posibles elefantes blancos, que van a ser, digamos, los que son como el eje central y el tema principal de conversación para ver qué pasa con estos posibles elefantes blancos, porque están demorados, qué pasó, no se han entregado, culpa de... O sea, con temas de construcción e infraestructura, pues. Exactamente, porque no han avanzado, entonces revisar de quién es la culpa, por ejemplo, si es por parte de las entidades encargadas de la construcción o si los contratos no se hicieron en un tiempo estipulado o si tenían algún estudio que de pronto no evaluaba con algunas condiciones que demoraron más la obra. Entonces todo eso es lo que quiere revisar la Contraloría. Bien, dentro de esos ítems está auditar el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Efectivamente, ese es el segundo pilar. El PAE, para que digamos lo hablemos, son siglas que significan el Programa de Alimentación Escolar. ¿Con cuánta platica contó? Con 530 billones en 2022 y no se va a revisar todo eso. Solo para Bogotá, 530 para Bogotá. billones para Bogotá. Exactamente, bien la aclaración ahí. De los cuales se van a revisar ¿cuánto? 38 billones y ellos corresponden al Sistema General de Participaciones. Además, 491 son recursos propios del distrito, entonces lo que hablábamos no solo es dinero de la contribución que Hacienda hace a Bogotá, sino también vienen otros recursos. Entonces, ¿qué van a evaluar y qué es lo principal en el PAE, en ese programa? ¿Por qué nace? Pues para que muchos de los niños, más que todo en estratos pobres que no tienen acceso a la alimentación, puedan estudiar, digamos, con la barriga llena. Porque si tú no tienes eso, ni siquiera puedes estar pensando en aprender algo cuando no has resuelto, digamos, el primer plato del día, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es algo que ya conocemos en ese contexto, por eso nace ese programa y se van a evaluar principalmente las siguientes iniciativas o bueno, los siguientes ítems. Y es que el suministro de la comida que debe estar caliente se cumpla. Es decir, que no le entreguen algo frío, que no debería ser así. No en todos los alimentos, pero en los que deban estar calientes, eso es lo que se va a revisar. También al mobiliario y la instalación de la planta y equipos asociados del programa. Entonces, no solo desde donde se entregan a los colegios, no. Toda digamos, la ruta que hay antes de transporte, cuando se estén haciendo los alimentos, todo eso es lo que se va a evaluar, porque no solo es ver si los recursos se están invirtiendo,
sino lo importante es que los niños que están recibiendo esa alimentación tengan comida de calidad. Eso es como lo principal, más allá de los recursos. Bien, ahora que explicaste esto, sobre todo lo del PAE, ¿por qué no nos cuentas y le cuentas a la audiencia por qué las Contralorías, la distrital y la nacional, le estarían echando el ojo al sector educativo en Bogotá? ¿Qué indicios hay o por qué hay una intención de auditar estos recursos? Bueno, recordemos que hace unos años, y no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, los programas de alimentación escolar han tenido muchísimas quejas, han tenido muchísimas falencias que se han evidenciado, no solo la Contraloría, también las mismas veedurías, las personerías, todas las IAS les han echado el ojo porque es algo realmente vital que los niños tengan una comida de calidad y no que es por contrato y se les dé cualquier cosa. Y no solo pasa en Bogotá esta revisión, sino a nivel nacional, sino que en Bogotá, que tiende a ser eje y pionero de educación en muchas cosas, y es donde más dinero se mueve. Por eso es necesario hacer estas revisiones, porque es un dinero tan grande, tantos contratos, tantas situaciones que se pueden dar, que aquí es donde se necesita una auditoría especial. Ahora, sí hay sospechas, como por ejemplo lo mencionábamos, los 2 elefantes blancos o algunas quejas desde los mismos colegios con comida dañada, que debe revisar estas entidades, estas contralorías a decir, venga, sí, ¿por qué se dio esto? ¿Fue culpa en algún momento de toda la ruta que se hizo? Lo que hablábamos ahorita, fue que se contrató una entidad que no tenía, digamos, no estaba calificada para resolver esta situación. Entonces, como se mueve tanta plata y hay sospechas en algún tipo de, digamos, de falencias, es que la Contraloría dice, miren, lo anuncio para que ustedes sepan lo que estoy haciendo, también le da esa chance a la Secretaría y no la coge de sorpresa, igual le tenía que notificar, pero hoy también tuvo como esa invitación a toda la gente para decir, vamos a revisar esto, estamos haciendo esto, por si ustedes también tienen alguna queja, pues de una vez nos la pueden hacer saber. Bien, entonces estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta auditoría, Cris, al sector educativo en Bogotá. Claro que sí, esperemos pues bien, y porque pues nosotros lo vemos muy lejano a veces, como que cada uno está en su rollo, pero la educación es un pilar fundamental para los cambios que siempre se hablan, y más en época electoral de una ciudad, de un departamento, hasta el mismo país. Y de ahí, de estos detalles muy importantes, es que inicia la formación de las personas. Perfecto, Cris, gracias. Sigamos con más noticias. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Hoy en nuestro programa del mediodía hablamos de cómo está la situación de matrículas y matriculados en las universidades de Bogotá a propósito del tema educativo. ¿Ha descendido el número de inscritos? Según la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Mientras que el 90% de la población joven de la ciudad aspira a seguir estudiando tras graduarse del colegio, solo el 42% logra acceder a la educación superior. Si miramos los números de los últimos 10 años, las inscripciones han ido descendiendo desde 2018, cuando se tuvo el número más alto de matriculados, con más o menos 525.000 estudiantes en todo el país. El año pasado ese número bajó a 457.000. Al mismo tiempo, las inscripciones en programas técnicos y tecnológicos se han disparado en los últimos 2 años, según cifras del Ministerio de Educación. Bueno, sobre eso hablamos hoy con expertos y con datos, gráficas y reportajes. Si se perdió el programa de hoy, búsquelo en YouTube, que salió muy bueno. Mañana, también al mediodía, hablaremos de cómo la tecnología y especialmente las redes sociales han cambiado el panorama de las contiendas electorales de unos años para acá, a propósito de estas elecciones en las que ya estamos metidos. No se lo pierdan. Y ya que estamos en momento de cuñas, recuerden que mañana martes 10 de octubre a las 7 de la noche tendremos nuestro debate a la Alcaldía de Bogotá, transmitido por la señal abierta y por YouTube. Va a estar muy bueno, tampoco se lo pierdan. 7 de la noche por Capital. Mamá, papá, a veces quiero hablarte, pero no sé cómo abordarte. Sé que tú lo has notado, sabes que algo me pasa. Quizás me están molestando en el colegio o soy yo el que está aprovechándose de alguien. Para mí es importante que hables y a veces solo me escuches así no estés de acuerdo. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Mafe, vamos directo entonces a los deportes. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bueno, este fin de semana estuvo como siempre movido, y hablemos especialmente de uno de los equipos de Bogotá, más específicamente Independiente Santa Fe, que tiene 2 caras. Uno, el equipo femenino, que está disputando la Copa Libertadores 2023, que se está disputando acá en nuestro país,
en Bogotá y en Cali, que nuestras Leonas no empezaron bien contra Olimpia, pero que este domingo golearon 4-0 a Universitario de Perú y están a un triunfo ante Universidad de Chile de quedarse con el pase a los cuartos de final. Recordemos que Santa Fe es el actual campeón de Colombia, le ganó la Liga al América de Cali en una final espectacular, con un planteamiento buenísimo de Omar Ramírez, supo frenar muy bien al América y que lastimosamente no tuvo buen debut, pero ayer cumplió, ganó, hizo lo que tenía que hacer, goleó y eso le da la ventaja de que al tener +3 en diferencia de gol, de ganarle a Universidad de Chile, que viene a ganar sus 2 primeros partidos, de tener 6 puntos, clasificaría a cuartos sin depender de lo que pase en el duelo que se va a jugar al mismo tiempo entre Olimpia y el conjunto universitario de Perú. Esto pasará en el Estadio Metropolitano de Techo este próximo miércoles. Ahora bien, la otra cara es el equipo masculino de Independiente Santa Fe, que viene todo lo contrario a lo que le está pasando al equipo femenino. ¿Por qué? Porque cayó contra Águilas Doradas. 5-0, escuchen bien, 5-0, cayó 5-0 con Águilas Doradas en el Campín. Un marcador por el que no caía de local desde 1984. Entonces, imagínense cómo está el equipo capitalino, que obviamente ante este muy mal resultado, la junta directiva del conjunto cardenal y el profesor Hubert Butger decidieron darle fin a el contrato. O sea, dejó de ser el entrenador después de esa abultada derrota y este lunes confirmó al uruguayo Pablo Periano como nuevo entrenador. A ver si conduce y le da un nuevo timonel a el conjunto de Santa Fe y esperemos, obviamente, aprovecho para que invitar a todos y todas las personas que nos están escuchando del otro lado a acompañar a Santa Fe en su último partido de la fase de grupo, a llenar el Estadio Metropolitano de Techo y ver cómo clasifican, esperemos, las Leonas. Mafe, ya que estamos en fútbol, ¿qué novedades hay en la selección masculina de mayores? Bueno, y respecto a la selección Colombia de mayores, esto no suele pasar mucho, pero la primera baja que teníamos era la de Daniel, el jugador del Gent, el jugador de la selección Colombia. Daniel Muñoz era la primera baja. Después, Néstor Lorenzo convocó a Estefan Medina para reemplazar a Daniel Muñoz. Pero en el partido donde estaban jugando Juárez contra Rayados de Monterrey por la Liga de México, tanto Diego Baloyes y el mismo Estefan Medina salieron lesionados y tuvieron que ser finalmente reemplazados por Juan David Mosquera del Portland de la MLS y por Leonardo Castro, noticia que tiene muy contentos a los hinchas de Millonarios que le den la oportunidad a una de las figuras que tiene el conjunto embajador. Recordemos que la selección Colombia, esta nómina, esta convocatoria es para las fechas número 3 y 4 de las eliminatorias al Mundial de 2026 y que se estará disputando en el continente americano, México, Estados Unidos y Canadá. Colombia tiene 4 puntos que son de una victoria y un empate en las 2 primeras fechas de estas eliminatorias. Mafe, y también déjeme preguntarle por otro tema y otra disciplina, porque se disputó este fin de semana en Guadalajara, México, la Serie Mundial de Paranatación. ¿Cómo le fue a Colombia, por supuesto, a nuestros atletas y a nuestros nadadores? ¿Qué resultados hay? Bueno, Cris, y Colombia, ustedes saben que Colombia tiene una representación maravillosa en la paranatación y en el World Series que se está disputando en Guadalajara, México. Tenemos la novedad y por eso le hacemos siempre hincapié a las deportistas, en este caso del equipo Bogotá. Sara Vargas, nuestra nadadora, una de las mejores atletas que vamos a tener, no solo en los Juegos Nacionales en el eje cafetero, también en los Panamericanos, para Panamericanos que se va a llevar en Santiago de Chile y posiblemente en los Olímpicos de París del próximo año, de los Paralímpicos. En este caso, Sara Vargas se quedó
en la categoría S7 con una medalla de oro en los 50 metros mariposa y 2 de plata. Una en los 100 metros libres y la otra en 100 metros espaldas en la categoría Open, mientras que Gabriela Oviedo, de tan solo 13 años y con una proyección impresionante, se adjudicó en la categoría S5 el bronce en 50 metros mariposa juvenil. Eso es, obviamente, el equipo Bogotá. Y por último, Sandra Sarmiento en S6 obtuvo el bronce en 40 metros libre Open. O sea que el equipo Bogotá le dio a la delegación de Colombia en este World Series de Guadalajara 1 oro, 2 plata y 2 bronce. Eso fue pues nuestra representación capitalina en este World Series. Así que ya para cerrar y despedirme con mis deportes, no olviden, vamos a ver la Copa Libertadores Femenina 2023 en el Estadio de Techo, y si ustedes nos escuchan también desde Cali, ¿por qué no?, en el Pascual Guerrero. Muy bien, no se vaya entonces sin las siguientes noticias. Una de Nación, porque la Procuraduría formuló cargos a John Harold Guzmán Echeverry. Sé que no le suena, pero es el expresidente del Consejo de Tocancipá, porque lo hicieron por presuntas irregularidades en contrato para modernizar la planta de personal. Al parecer, el concejal celebró el negocio jurídico con el mismo objeto y contratista que 2 años antes adelantó la misma tarea, lo que puede incurrir en detrimento patrimonial, es decir, una tarea muy seguida, no en el tiempo establecido, y también el mismo contratista. Otra de movilidad, porque luego de que el día de ayer en la ciclovía un funcionario del IDRD fuera arrestado por la policía luego de que este detuviera una patrulla por ir en la ciclovía y con exceso de velocidad, la policía dijo que investigará las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a esta actuación e identificar si se actuó dentro del marco normativo. Mientras la policía investiga este abuso de autoridad de sus funcionarios, la alcaldesa Claudia López dijo que nadie, menos una autoridad, está por encima de la norma de respetar un espacio exclusivo para peatones y ciclistas. Y una internacional, porque después de la incursión armada de Hamás a Israel el pasado sábado, que ha dado inicio a una guerra frontal entre el Estado de Israel y Palestina, se espera una invasión terrestre de Israel a la Franja de Gaza, con bloqueo, digamos, en las vías de acceso, con bloqueo a la luz, pues a la electricidad y con corte de suministro de alimentos. Por otra parte, la Comisión Europea suspendió las ayudas de la Unión Europea a Palestina tras estos ataques de Hamás a Israel el pasado sábado. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura, y despiértese todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo mío, Santiago de Narváez, y de Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González, la producción a cargo de Diego Guerrero. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro está a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio, gracias como siempre a DC Radio por acogernos. El oráculo Google, que casi nunca miente, dice que mañana martes habrá un 50% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y los 17 grados. Entonces creo que es aconsejable sacar el paraguas y el impermeable, y recuerde el debate a las 7 de la noche. No termine por favor el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Buena suerte y hasta luego. Gracias, Cris. Gracias, Santi. Capital Sonoro.